ingeniero Rómulo Mucho ha nacido en la comunidad en el distrito de Juli, de la provincia de Chucuito, en la región Puno. Es el tercero de 6 hermanos. Estudió la primaria y la secundaria en Juli, en Puno. Siempre fue considerado como uno de los estudiantes más aplicados. Sus estudios de la universidad los ha realizado en la Universidad Nacional del Altiplano, en la carrera de Ingeniería de Minas. Luego de terminar su carrera profesional, participó en Lima en el concurso nacional de la beca Atlas Copco, donde ocupó el primer puesto, lo que le permitió viajar en un plan de entrenamiento a varios países de Europa. Luego, ya trabajando en la empresa minera Tintaya, ganó la beca JICA, también de capacitación en proyectos de inversión en Japón, en el año 1984. En los años siguientes, por motivos de trabajos, viajó por los 5 continentes, ejerció su profesión en distintas posiciones en la cadena productiva en empresas mineras, como Tintaya, Málaga, Cementos Pacasmayos, Hochschild, tanto en el sur, centro y norte del Perú. Actualmente se desempeña como titular gerente de la empresa de servicios para la minería y construcción, POEX Contratista SAC, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente de la Sociedad de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y de Exploración de Estados Unidos en la sección de Perú. Ha sido presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú entre 2012 y 2014. Ha sido viceministro de Energía y Minas durante el 2005 al 2006, presidente del Instituto Geológico Minero Metalúrgico entre el 2001 y el 2004, congresista de la República en el 2000 y el 2001, gestor y artífice de la ley del canon, consultor y conferencista nacional e internacional en temas de minería, energía, gestión social, temas ambientales, sostenibilidad. Ha sido galardonado con la Orden de Ingeniería Peruana, es la máxima distinción que otorga el Colegio de Ingenieros del Perú, y actualmente viene ejerciendo como presidente de Agromin, una convención internacional que reúne a multiactores internacionales en el manejo racional de recursos renovables y no renovables. Gran motivador humano, compartiendo experiencias en las universidades de todo el mundo. Con ustedes los dejo al ingeniero Rómulo Mucho. Bienvenido, ingeniero Rómulo Mucho. Ya. Ok. Un minutito para compartir, por favor, mi presentación, ¿ya? Lo esperamos, ingeniero, lo esperamos. Ok. Muy bien. Muy bien. Buenas noches con todos. Gracias, Michael, por invitarme para conversar con los jóvenes. La verdad es que yo soy un apasionado de la educación, muy apasionado, porque la educación es la mejor inversión que puede hacer un país. Es el recurso, el talento humano es el mejor recurso valioso que tiene un país. No es el oro, no es la plata, no es el petróleo, la riqueza de una nación. Es su gente, la gente preparada, la gente educada, la gente entrenada, capacitada. Esa gente es la que sirve a un país. Y eso así lo han entendido los países desarrollados. ¿Por qué son países desarrollados? Porque casualmente educaron a la gente. Hay sendos estudios al respecto. Uno de los más importantes de Hanushek, que dice del rol de la educación, el rol de la calidad de educación en el crecimiento económico, ¿no? Demuestra fehacientemente que países con ciudadanos preparados es un país rico, ¿no? Y países con ciudadanos que no están preparados es un país pobre, ¿no? Y hay una serie de datos que muestra este estudio. Ustedes pueden encontrar the role of education quality with economic growth. Entonces, amigos, yo estoy feliz de estar esta noche con ustedes. Vamos a conversar sobre medio ambiente, conservación, pero déjenme decirles que ustedes están empezando, van a empezar una carrera. No cesen en estudiar. Y si es en el STEM, mucho mejor. ¿Qué es el STEM? Es el Science, Technology,
Engineering Mathematics, en inglés, ¿no? El famoso STEM, que son, últimamente así lo llaman, es la clave para el desarrollo de los países. La ciencia avanza a pasos agigantados y el Perú cada día se retrasa más. No tenemos las universidades en los rankings, no tenemos ni siquiera entre los 10 mejores, ni siquiera entre los 50 mejores de Latinoamérica, ya peor en el mundo. Entonces es una tarea pendiente del Estado en mejorar la calidad de la educación. Y no solamente la calidad de la educación, mejorar en todo sentido, mejorar la educación de calidad, mejorar en valores, que últimamente está venido muy a menos en el Perú. Por eso es que ustedes escucharán fulano el tal corrupto, fulano el tal que robó al Estado, que se robó a otro, que es la cantaleta de todos los días. Esas noticias no existen en los países desarrollados. No existen en Japón, no existen en Corea y últimamente en China tampoco. Y en los países nórdicos, Alemania, Inglaterra, ¿no? Australia, Canadá, mismo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene algunos problemas hoy día, pero en esos países no se escuchan esas noticias. ¿Por qué? Porque la calidad de su gente es distinto. Porque yo digo, a veces me dicen, hay que educar con valores. Yo le digo, educación de calidad, nada más. La educación de calidad ya de por sí, todo existe, todo, encierra todo. Valores, conocimiento, competencia, todo. Y hoy más que nunca, y hoy inclusive, hoy día se tiende a que los jóvenes sean ya globalizados. ¿Y qué quiere decir globalizados? Y muchos países están optando por educar a sus jóvenes para ciudadanos del mundo. ¿Y qué quiere decir ciudadanos del mundo? Idiomas, matemáticas, negocios y todos los temas que hay que ver. ¿Y saben por qué? Porque hoy viene la competencia que viene muy dura, muy dura. Aquí en Latinoamérica también hay una competencia, ¿no? Ya nos llevan adelante Ecuador, Colombia hace rato, y Chile, ¿no? Las universidades de Chile están progresando ostensiblemente, están ya ocupando en los primeros lugares en Latinoamérica. ¿Y por qué es eso? Porque hay investigación, porque investigan cualquier problema que hay y hay que investigar para determinar qué cosa es la causa y cómo es la solución. Y aquí en el Perú tenemos 1000 problemas, ¿no? Y no investigamos. Es una de nuestras falencias, ¿no? No publicamos artículos, no descubrimos o no presentamos patentes. En los países industrializados diarios se presentan cientos o miles de patentes, ¿no? Solamente como introducción yo quería decirles a ustedes, porque ustedes son muchachos que ya han terminado y hoy están buscando qué hacer, ¿no? Cómo enfrentar la vida, ¿no? La vida que viene es dura. Hoy más que nunca el COVID nos ha dado un castigo enorme de tener que aguantar esto, y no hemos tenido un gobierno tampoco inteligente, pero no quiero hablar de política, pero es bueno también que sepan, ¿no? Que hay decisiones equivocadas que hacen que nuestra economía hoy sea la peor en el mundo, ¿no? En el segundo trimestre hemos caído 30%. Ningún país ha caído en esa magnitud. Eso dice mucho. Los efectos los veremos más adelante. No, en este momento no podemos decir todavía nada de lo que está pasando, pero ustedes no escapan de saber la realidad, porque tienen que ubicarse donde están. Y para eso, hoy día la información está en el Internet, está en LinkedIn, está en las redes, y uno no puede ser ajeno. Por eso yo lo primero que recomiendo a los jóvenes siempre es lean libros, estudien, prepárense. No solamente esperar de la universidad, del instituto o de cualquier centro de formación. Eso te da una parte, un porcentaje. El porcentaje adicional lo tiene que poner tú, lo tiene que poner el estudiante, mediante el uso de su tiempo, ¿no? En vez de aprovechar en unas cosas, en frivolidades o en otras cosas, no, debería estar dedicándose, digamos, a leer libros,
a complementar lo que ha recibido en la universidad o en el colegio o en el instituto, a complementar, a buscar cómo es esto, ¿no? Y creo que los jóvenes hoy día buscan bastante información, así que ese es un reto también, ¿no? Vamos a hablar rápidamente sobre qué es medio ambiente. Medio ambiente es lo que nos rodea, ¿no? ¿Qué cosa? Nuestro país es un país país de montañas. Javier Díez se llama, un español radicado en el Perú, hace este tipo de infografías, esta excelente infografía que realmente muestra el Perú en un solo cuadro, ¿ya? Tenemos el mar, el Océano Pacífico, tenemos una costa árida, ¿no? Generalmente ahí están las ciudades, ¿no? Y luego comienza a subir, y acá tenemos la cordillera de los Andes, acá tenemos nuestros nevados, no tenemos toda una cadena de nevados en toda la cordillera, sino en ciertas zonas, pero aún así la cordillera de los Andes ya desde los 3.500, 4.000, 5.000, acá tenemos en el Huascarán más o menos está en 6.800 metros, ¿no? De altura. Aconcagua está 100 metros más, casi 6.900, ¿no? Pero en el Everest, ustedes saben, ¿no? Más o menos es 8.800, ¿no? Está entre la China, Nepal, ¿no? Entre la India, Nepal, China, por ahí toda la cordillera, ¿no? Tenemos la cordillera, de ahí nacen los ríos, ¿no? Los ríos que bajan a la costa, y esto se llama la divisoria continental, porque todo lo que caiga en la lluvia para este lado se va al Atlántico, ¿no? Acá tenemos el colchón verde que es el Amazonas, ¿no? Y se va. Este es nuestro país en un gráfico. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Y este es nuestro medio ambiente en el Perú. Esto es todo lo que nos rodea, ¿no? Los cerros, país de montañas, los ríos, la vegetación. Diríamos, Lima está por acá. Lima está en un desierto, si bien es cierto, está digamos, en la ribera del río Rímac, pero es un río que casualmente no tiene mucha agua. Toda el agua que viene, lo utilizamos, el Sedapal lo utiliza para los servicios de saneamiento ¿no? y uso urbano. Entonces, aquí está casi la tercera parte de todo el Perú, en Lima, ¿no? Y bueno, tenemos que gestionar bien el agua para poder regar en la costa. En la parte norte tenemos grandes irrigaciones, algo también en el sur, ¿no? Y luego, pues, ese es el Perú, ese es nuestro medio ambiente. Eso es lo que tenemos que gestionarlo, eso es lo que tenemos que cuidarlo, eso también tenemos que desarrollarlo. Y también tenemos que aprovechar lo que tiene, los recursos que tiene. Y si tiene recursos, pero la ley manda hoy día, no solo la ley, sino el sentido común, ¿no? De que tenemos que aprovecharlo sosteniblemente. ¿Qué quiere decir sosteniblemente? Respetando el medio ambiente, respetando todo lo que concierne, ¿no? a la biodiversidad, ¿no? A lo que para no alterar, ¿no? Y ningún daño que hagamos, ¿no? Y eso es el mandato universal y también el mandato que nosotros estamos obligados a cuidar nuestro territorio, ¿ya? Y luego, ¿qué es el medio ambiente? Como bien sabemos, pues es todo aquello que nos rodea, ¿no? Y que debemos cuidar. Se entiende por medio ambiente o ambiente también, medio ambiente, al entorno que afecta condiciones, especialmente a las circunstancias de la vida de las personas, de los humanos y también de los animales, de la flora y fauna y toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Cuidar el medio ambiente es una cuestión urgente. El medio ambiente tenemos que cuidarlo. Hoy vamos a ver datos. ¿Y por qué tenemos que cuidarlo? Porque realmente estamos alterando con nuestras actividades, estamos alterando, ¿no? Todas las características de temperatura, las características de clima, ¿no? Estamos alterando con lo que hacemos los humanos, ¿no? Y eso, hoy día hay sendos conferencias de las Naciones Unidas, que el año pasado ha sido la COP25, acá hemos hecho también la COP20, aquí al frente. Entonces, también ahí se reúnen 200 países para discutir las políticas que tienen que seguir los países para reducir, ¿no? los gases de efecto invernadero, para controlar, ¿no? el calentamiento global, ¿no? Entonces, cuidar, dice, los seres humanos necesitamos vivir en equilibrio.
en el medio ambiente. Sin embargo, nuestros malos hábitos, excesos en el uso de recursos, están atentando contra nosotros mismos. Urge tomar entonces conciencia y acciones para minimizar las emisiones que causan el gases de efecto invernadero. ¿Y qué son los gases de efecto invernadero? El Sol emite sus rayos potentes, ¿no? Porque esta es la energía que emana del Sol, es la energía más grande, inagotable, infinita, ¿no? Llega a la Tierra y la energía rebota, ¿no? Reflecta, ¿no? Entonces, con el tiempo, como ha subido el calentamiento global, acá hay una capa, la capa de ozono, ¿no? Que cuando no estaba contaminado, diríamos, esto todavía podía rebotar más allá. Hoy día no, ya no permite, y esto se traduce en que retorna, y eso es lo que está causando, ¿no? Por eso, al calentarse, como dice, la Tierra emite la radiación terrestre, ¿no? Los gases de efecto invernadero, fundamentalmente es el CO2 o el dióxido de carbono, que es lo que nosotros también botamos cuando exhalamos, o sea, cuando respiramos, tomamos oxígeno y botamos CO2. Y el CO2 lo procesan las plantas hacen un trabajo, pero maravilloso de fotosíntesis, ¿no? El metano, el CH4, y también los gases nitrosos, que puede ser generalmente nitrógeno molecular, que también es componente del aire, ¿no? Sabemos que el aire está compuesto fundamentalmente por nitrógeno, por oxígeno, los dos componentes, y luego lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eso es los gases de efecto invernadero que hoy ha aumentado y nos está causando grandes destrozos, ¿no? Grandes efectos, ¿no? ¿Y qué es el cambio climático? Esto del calentamiento global está causando el cambio climático. Hace algunos años no se hablaba del cambio climático, ¿no? Pero hoy ya es una necesidad, es un tema de Estado, es un tema diario, cambio climático. Cambio climático ya llegó a la humanidad, ya llegó al mundo y se ha venido para quedarse. Ya está con nosotros el cambio climático. O lo sentimos hoy en Lima. En Lima nunca hemos tenido una temperatura, por ejemplo, menos 10 grados. Esto hace unos 4 o 5 días el CENAMI ha declarado que se ha medido a las 2 de la mañana en Lima 10 grados bajo cero. Y ustedes mismos son conscientes, se ven si están en algunas partes, ¿no? Igual en la sierra, en cualquier otra parte, está cambiando el clima, ¿no? Eso es un efecto del cambio climático. No sabemos cómo va a cambiar, ¿no? Todavía, ¿no? Por eso las estaciones, ¿no? Y vamos a ver más adelante. Por eso un cambio de clima atribuido a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial, que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esto es una definición que lo da la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué debemos hacer? ¿No? Es fácil determinar qué tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el país. La planificación territorial, no construir en zonas de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que no construir en las torrenteras, en las quebradas, en los pueblos, en las ciudades, ¿no? En los conos, los asentamientos humanos. La gente invade terrenos, en las quebradas. Pero hay muestras que alguna vez por ahí pasó un río, posiblemente pasó hace 200 años, o hace 100 años. Y la gente dice, no, hace 100 años que no llueve y no pasa nada, yo me meto ahí, pongo mi casa. Y cuando hace su casa y de pronto un día viene el huaico y se lo lleva. ¿Cuál es el problema? El problema, la naturaleza está ahí, no es el culpable la naturaleza. ¿No? Sino se hace riesgo, se hace vulnerable cuando el hombre transgrede las leyes de la naturaleza, cuando se establece donde no debe establecerse. Y las autoridades lo permiten, los alcaldes, ¿no? Quizás probablemente por acciones para campaña política, que será, no flotizan los terrenos y le dejan entrar. Es el problema. Nuestros antepasados, los incas, eran sabios. Los incas jamás construyeron sus asentamientos en las riberas de los ríos o en las quebradas.
siempre construyeron la parte alta. Eran sabios. La mejor muestra de por qué, cómo hicieron es Machu Picchu. La punta del cerro lo hicieron, ¿no? Entonces, esas cosas no hemos aprendido. No enseñan. No están en los colegios. Eso se tiene que enseñar. La naturaleza tiene su cauce y un día reclama, pues, reclama su cauce, ¿no? Entonces, no construir en zonas vulnerables, ¿ya? Y generalmente por los huaicos, o el mismo terremoto o algún efecto natural desgracia natural que suceda. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que adaptarnos. Hoy tenemos que adaptarnos al cambio climático. Tenemos que cambiar la matriz energética. Nuestra matriz energética hoy más del 50% está con energía, con combustibles fósiles. ¿Y qué son los combustibles fósiles? En este caso es el gas, ¿no? Es todo lo que se pueda generar con petróleo, ¿no? Ya hoy día está prohibido en el mundo. Los países desarrollados, las empresas grandes, han hecho un compromiso ya de cada día descarbonizar y utilizar energías renovables. Las energías renovables son la luz del sol, una fuente inagotable, infinita y grande de energía que nos da el sol. Se dice, según mediciones científicas, dice que un día de sol en todo el planeta, un día de sol equivale a un año de producción de energía de todo el planeta. Ya para que vean ustedes más o menos, ya ustedes ya tienen ya uso de raciocinio, ¿no? De pensar de casi de todo el planeta, toda la energía que produce el planeta, de un día de sol equivale a eso. ¿Qué quiere decir eso? Es una fuente infinita de energía. Y hoy por hoy, ¿no? Muchos países ya han hecho inversiones millonarias ya en todo lo que es energía renovable. Uno es energía solar, la otra es energía del viento, ¿no? En el Perú también se ha ubicado que hay zonas de fuerte viento, de una velocidad encima de los 15 metros por hora, no por minuto, ¿no? Que 17, 20 metros por minuto, ¿no? Mueve los hélices, ¿no? de los molinos de viento que generan energía. Tenemos en el Perú, pero todavía muy incipiente, ¿no? Incipiente, más pequeños. En el vecino del sur, en Chile, por ejemplo, en las plantas solares ya hay instalado alrededor de más de 3.000 megawatts de potencia. ¿Y en el Perú cuánto? Más o menos estamos hablando de 300, casi 400 megawatts, casi 10% de Chile, ¿no? Entonces, estamos avisados. Antes era caro, hoy los precios han bajado, o sea, hoy día la energía solar es totalmente competitivo comparado con la misma energía hidráulica de las hidroeléctricas, ¿ya? Manejo y gestión de residuos, basura. En el Perú, en Lima se genera alrededor de casi 1 kilo por día por habitante, basura. Casi 800 gramos para ser exactos. Si imaginan ustedes, si somos 10 millones de habitantes, ¿cuántos miles de toneladas generamos, ¿no? En Lima? Y no hay aquí gestión de residuos. En los países desarrollados, cada basura tiene su destino. Desecho orgánico, esto se recircula, recupera, se utiliza en otras cosas. Digamos, cosas de vidrio van al otro, se recicla. Todo lo que sea metálico, también igual, como scraps, se recicla, van a las fundiciones. Entonces, de manera que se trata de aprovechar. Acá hay una planta que realmente ha dado que hablar, pero es pequeño. Acá hay una empresa acá adentro de Huachipa que recoge todos los desechos orgánicos, que se llama esta empresa. Con los desechos orgánicos genera energía, ¿no? Y lo ha hecho un gran negocio. ¿Cómo quisiéramos de tener cientos o miles de esas plantas de desechos orgánicos, que también es una forma de reciclar las cosas, ¿no? Acá nosotros mezclamos cualquier cosa, toda la basura orgánica, papel, vidrio, lata, todo a la misma basura, señores. No podemos seguir haciendo lo mismo.
tenemos que clasificar. Creo que alguien levanta la mano, por favor, al final. Yo termino y después conversamos, ¿ya? Con todas las preguntas. Evitar la contaminación al máximo posible. El transporte público hoy día tiene que utilizar igual energía eficiente, energía renovable. Ya la electromovilidad en Chile, por ejemplo, ya es un hecho. ¿Ya? No, acá han probado con algunos buses eléctricos, pero como muestra, ¿no? Ya eso tiene que mutar urgente. Tenemos obligación, ¿no? Ya, construcciones habitacionales eficientes, agricultura, la agricultura que nos alimenta. También, ¿no? Tenemos que hacer agricultura con la máxima tecnología, necesita atención del Estado y diversificado. Eso es todo un tema, ¿no? La agricultura familiar que nos alimenta inclusive durante la pandemia, pero que todavía falta mucho que atienda el Estado, ¿no? Promover la forestación. En forestación estamos en pañales. Hay sendos informes, sendas recomendaciones que nosotros tenemos que reforestar miles de hectáreas en la sierra, porque la forestación tiene varias ventajas, ¿no? Para la fotosíntesis, para retener el agua, para retener microclimas. Bueno, son fundamentalmente estas acciones, más o menos. Pueden haber otras más que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Bueno, efectos en el Perú está causando varios efectos. El más grande efecto es la deglaciación de nuestras cordilleras. Hay mediciones exactas de cuántos centímetros, cuántos metros están retrocediendo los glaciares cada año, ¿no? Las cordilleras blancas que teníamos, la cordillera blanca, por ejemplo, cada vez retrocede en miles de kilómetros, posiblemente en unos 15 a 20 años ya no existe ya la nieve, ¿no? Se han derretido todos los glaciares. Muchas cordilleras en el Perú que antes eran nevados blancos, hoy día ya no lo son, ¿no? Este es el efecto fundamental del cambio climático, ¿ya? También está aumentando las sequías en el sur, aumentan las lluvias en el norte, son los famosos niños. Los niños siempre han habido, dice, según la historia. Antes los niños eran cada 200 años. En la época de los incas había niños. Había niños cada 100 años, cada 50 años. Por el efecto del cambio climático, hoy día los niños son cualquier momento, ¿no? El Senami no está diciendo, oye, puede haber niño, no puede haber niño, este niño, ¿no? Por ejemplo, el último que causó la desgracia en todo el norte, que hasta el día no se reconstruye, ¿no? Que dejó pérdidas por más de 30.000 millones de soles, dejó grandes pérdidas, ¿no? Se llevó miles de hectáreas de chacras, se llevaron casas, destruyeron todo, el niño del norte, entre Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, algo de Ancash, ¿no? Más o menos, así más en el norte, han llegado también a Lima. Y también se está perdiendo biodiversidad, como sabemos, está aumentando la temperatura, hoy las lluvias, lo que estamos hablando de los niños, la reducción de precipitación, hay sequías en el sur. Cuando llueve en el norte fuerte, hay sequía en toda la zona de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, ¿no? Y también hay cambios en la productividad de la cosecha. Eso obvio que afecta también la productividad de las cosechas. Cuando no hay lluvias, ya no hay las cosechas que uno espera, ¿no? Son efectos del cambio climático. Y también la erosión de suelos, porque cada niño que viene se lava la tierra, el suelo vegetal que nos da comida, y se lo lleva al mar. Y como no tenemos infraestructura buena, ¿no?, para retener, digamos, sólidos, ¿no?, estamos perdiendo también el suelo que necesitamos para, ¿no? En los valles lo vemos eso a menudo, ¿no? Y bueno, y también el problema del agua, cada vez es más escaso, por el efecto mismo de las precipitaciones fluviales, o bien bastante en el norte o poco en el sur. Entonces, ¿no?, las presas que tenemos donde se guardan los aguas a veces paran secos, ¿no? Y también el problema eso de la escasez está causando conflictos en el Perú, ¿no? Y bueno, eventos climáticos extremos,
y también la desaparición de las abejas. Pues las abejas son los que polinizan, ¿no?, los alimentos, las flores que nos dan los alimentos. ¿Qué es nuestro planeta? Un sistema cerrado: aire, agua, suelos, océano, vegetación. Esta lámina era al principio, van a disculpar. Ahí está la composición del aire: nitrógeno 75%, oxígeno 21%, argón 0.9%, CO2 0.03%, ozono, vapor de agua, etc. Vamos a entrar en los gases de efecto invernadero. ¿Qué esos son los gases de efecto invernadero? Ya lo hemos visto ya. Son los gases que reflectan, ¿no?, de lo que llega al sol, y reflectan y no pasan la capa, porque prácticamente se ha hecho como una barrera, y eso se retiene, ¿no?, en la atmósfera, y es un gas que cada vez calienta. ¿Y saben cuánto sube? Casi 1.5 grados, ¿no?, en unos 20 años. Y solo que suba 1 grado centígrado ya es una catástrofe, porque la naturaleza es muy sabia, sabe compensar todas sus acciones, ¿no? Revegeta, rehace, ¿no? Pero estamos transgrediendo los límites de la regeneración del planeta. Aquí lo que queremos mostrar es que quiénes son los causantes de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Son los países que se industrializan, porque el problema empieza cuando la sociedad, la humanidad, empieza las revoluciones industriales, ¿no? Y cuando una fábrica era con una chimenea con humo, era símbolo de progreso antes, ¿no? Hoy día eso está prohibido. Pero en los últimos años China ha venido desde abajo, ¿no? Y como sabemos, China es ahora la fábrica del mundo, que pronto va a ser la primera economía del mundo, que también tienen que ustedes saber que China es el primer aliado comercial hoy día desde el año 2014. ¿Qué quiere decir eso? Que el 30% de todas nuestras exportaciones, de todo lo que producimos, metales, productos, comida mismo, se va a la China. O sea, la tercera parte de todo lo que producimos en Perú. Y también 24%, o sea, casi la cuarta parte de lo que consumimos, de lo que compramos, viene de la China. Entonces, por lo tanto, China ya es el primer aliado comercial del Perú. Entonces, por lo tanto, sí nos interesa. Y obviamente que China ha tenido un avance espectacular en su desarrollo, con un crecimiento espectacular. Ahora el COVID también lo ha golpeado, pero lo está recuperando. Es el más grande emisor. Acá estamos hablando de casi 13 gigatoneladas de CO2, ¿no? Y luego Estados Unidos, que en el pasado ha sido siempre el más grande, bueno, ha tratado de mantener, porque está transformando, está eliminando sus plantas de energía de carbón, está reduciendo, está yendo a las energías renovables. Entonces, y aquí vemos los otros países, toda la Unión Europea, ¿no? Igual la Unión Europea está muy, muy, muy comprometida con las energías renovables. Y así vamos a ver, ¿no? Son las principales economías del mundo, ¿no? Y en esto es el tema per cápita, o sea, por habitante, cuánto, ¿no?, produce de efecto invernadero. Esto es muy importante, esto. ¿Cuánto produce? Es lo que hemos visto en el año 2018, ¿no? China produce casi, como hemos visto, casi 13.000 megatoneladas, pero 13 gigatoneladas, ¿no? Gigatoneladas, ¿no? No, sí, encima de los 10, acá está 10, ¿ya? Estados Unidos, 5.416, ¿no? India, ¿no?, 2.600, Rusia, 1.700, Japón, 1.200, Alemania, casi 800, Irán, 700, Corea del Sur, casi 700 también, Arabia Saudita, 600, así vamos bajando. México, el primer latinoamericano aparece por acá, con 480 más o menos. Sudáfrica, Brasil con 460, ¿no? Y así. Y acá estamos en toda Latinoamérica. Como hemos dicho, Brasil y México primero, ¿no? Primero México, 487, Brasil, y luego Argentina,
Imagínense Perú. Perú está 56 gigatoneladas al año. ¿Y cuánto es porcentaje en el mundo? 0.03% de qué es lo que aporta en su contaminación el Perú al mundo. ¿Y por qué es eso, jóvenes? Porque no somos un país industrializado, no tenemos fábricas por doquier, tenemos algunas fábricas, no somos un país tecnológico, no fabricamos carros, no fabricamos muchas cosas, por eso que mucho dependemos nosotros, ¿no?, de nuestras materias primas. Muchos peruanos, obviamente, incluido el que habla, no estamos pues preocupados. ¿Por qué necesariamente tenemos que ser toda la vida productor de materias primas? Debemos darle valor agregado a esas materias primas, generaría más dinero, más divisas, podríamos exportar más y a la vez podríamos pues, tener más ingresos, ¿no? Y eso es el avance. Los países avanzan, ¿no? Ya no quizás hoy día, ya no más con las fábricas de cosas, como había, están prohibidas las chimeneas, sino hoy día ya son países más tecnológicos, son empresas como Google, como IBM, como Microsoft, ¿no? Todas estas, Amazon y todas estas empresas tecnológicas, ¿no? Y también la fábrica hoy día de camiones, todas las fábricas, todas las cosas que usamos, ¿no? Fabricáramos computadoras, fabricáramos, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan, jóvenes, ¿no? Nuestro aporte, digamos, aquí está. Este es de un informe de las Naciones Unidas, ¿no?, del 2018, no hay todavía del 2019. Estamos en 56 gigatoneladas, comparado con México, por decir, casi décima parte de México. ¿Y por qué México? Que México exporta 450 millones de dólares y nosotros exportamos casi 45 millones. Perú y México. Perú exporta casi la décima parte de lo que produce de México, la diferencia, ¿no? ¿Y cuánto de habitantes tiene? 120 millones, pues casi 4 veces que el Perú en habitantes. En extensión, más o menos 1.5 veces que el Perú, porque son 1.900 a 1.300, casi exacto, 1.5 veces más el territorio, ¿no? En población, casi 4 veces. Y en exportaciones, 10 veces. Eso quiero que ustedes sepan, jóvenes. Ustedes manejen números, manejen estadísticas, manejen números para entender realmente dónde nos ubicamos. Porque a veces no le damos importancia a eso. Solamente hablamos, sí, pues México exporta más que el Perú, por decirlo. ¿Qué significa eso? Nada. Pero si yo digo, México exporta tanto, nosotros, y eso lo traducimos como desarrollo, exportación per cápita. ¿Cuánto exporta México? Un mexicano. Si 450 entre 120, más o menos algo de 3.500. Un mexicano exporta 3.500 dólares, ¿no?, per cápita año. Y un peruano, 45 entre 30, más o menos 1.5, 1.500. O sea, 1.500 dólares exporta un peruano, o sea, per cápita. Y al mexicano, entonces 1.5, entonces casi más de 2 veces, 2.5 veces exporta un mexicano comparado a un peruano. Y así podemos compararnos con Chile o con cualquier otro país. Chile exporta casi 80 millones de dólares, nosotros exportamos 45, casi la mitad, un poco más de la mitad. Pero ellos son 18 millones de habitantes. Y nosotros ahora estamos como 32 millones. ¿Ves? Entonces, un chileno exporta casi 4.000 dólares y nosotros exportamos 1.500. Un chileno exporta casi 3 veces un peruano. Eso también es parte de la cultura, para que sepamos dónde nos ubicamos. Y aquí está China, Latinoamérica es chiquito, mira, China es grande, ¿no? Está México, Brasil, los dos grandes y todo el resto. Todo el resto, 1.600 versus 10.000 China, ¿no? Y esto es lo que nunca más hoy día. Así era antes. Esto era sinónimo de progreso, jóvenes, antes. Hacer las plantas industriales con sus chimeneas, botaban humo.
¿no? O acá estos son las plantas térmicas de electricidad. Esto abundaba en Europa, en Estados Unidos, como unos tremendos cilindros, ¿no? Sí, ¿no? Que botan gases. Generalmente son vapor de agua, ¿no? Y también acá en las fábricas estos gases, vapor de agua, y CO2, perdón, CO2, pero mezclado posiblemente con dióxido de sulfuro, metales pesados, ¿no? Tantas cosas contaminantes que también lleva, ¿no? Producto de la fábrica. Hoy las fábricas no se notan que son fábricas, amigos. Son estructuras, parecen tremendos edificios. ¿Por qué? Porque estos gases se recirculan, se recupera el calor y también se filtra, ¿no? Filtrar para sacarle todos los sólidos en suspensión y fundamentalmente eso solo tiene que evacuarse el CO2. A eso ha llegado hoy día las grandes fábricas de los países industrializados que se han comprometido a reducir los gases de efecto invernadero. Pero para eso no es gratis tampoco, eso cuesta mucho. Eso es adicional, que también podría incrementar al costo de lo que uno produce, ¿no? Bueno, jóvenes, lo que he querido darles hoy día, esta es una charla breve, es de que el medio ambiente es lo que nos rodea. Son nuestros árboles, lamentablemente en las barriadas, en los conos, vamos a llamarlo, los asentamientos humanos, no hay respeto al medio ambiente, no hay. ¿Por qué no hay respeto al medio ambiente? Porque no hay parques, no hay árboles. La Organización Mundial de la Salud dice que por cada habitante debemos tener 8 metros cuadrados de área verde. O sea, dividiendo, pues, ¿no? Si tenemos tanto, por lo menos tenemos parques. ¿Cuántos metros, pero cuántos habitantes somos? ¿Cuántos metros cuadrados? Entonces, aquí algunos distritos de acá en Lima superan eso. La Molina, por ejemplo, más que todo, la Molina Vieja, la Molina, donde hay parques, donde hay bastante vegetación, supera largamente, más o menos estamos hablando de casi 20 metros cuadrados por habitante. La zona de San Isidro, están más o menos en eso por sus parques, ¿no? De casi 8 metros por la zona de San Borja. Pero ya cuando salimos ya fuera del Lima centro mismo, ¿no? Y los conos prácticamente cero. Entonces, eso no es saludable para la población humana. ¿Y sabe por qué área verde? Es que las plantas absorben el CO2, lo procesa y entrega oxígeno. Ese es el milagro bendito de las plantas, de los árboles. Procesan el CO2 mediante la fotosíntesis, ¿no? Y por eso que las plantas son importantes. Y Lima está ubicado en el desierto. Acá todos los parques hay que regar con agua. Hay que regar, pero con agua tratada o con agua que a veces agua potable. Y es carísimo. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, yo conozco muchas capitales, por ejemplo, mismo Bogotá. Bogotá quizás no necesite regar las plantas porque llueve, naturalmente se riega. Mismo Santiago, llueve y se riegan las plantas. Pero en Lima no. Lima y el Cairo de Egipto son las dos ciudades situadas en el desierto. Y por eso todas las grandes ciudades siempre están a la ribera de un gran río, generalmente, ¿no? Así es. Y también es medio ambiente y luego ahora el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué es desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible hoy día es hacer las cosas respetando, cuidando el medio ambiente y también generando economía, porque no solamente cuidando, cruzándonos los brazos, cuidando el medio ambiente, no, nos vamos a morir, ¿no? No, tenemos que producir, tenemos que generar, tenemos que hacer, pero respetando el medio ambiente. Y para eso, las Naciones Unidas ha fijado antes las metas del milenio, que no se cumplieron. Y hace algunos años, creo que es el 2015, se ha instituido los famosos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los objetivos son 17
Dentro de todos ellos, el primero es pobreza cero. Segundo, hambre cero, ¿no? Y así vamos a encontrar educación de calidad. Estaba en mi presentación, me disculpo, no, creo que me he confundido, no está incluido, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible, que también lo llaman Agenda hasta 30, hasta el año 2030 tenemos la obligación de cerrar esas brechas. Lo haremos muy difícil, hoy más que nunca, muy difícil, porque esta pandemia sí nos va a admitir un castigo enorme. Nuestra economía fundida, demoraremos muchos años en recuperarnos al nivel del 2019 que estábamos. Yo escribo mucho sobre eso, escribo en gestión, escribo en varios periódicos, doy conferencias al respecto, siempre dando salidas, ¿no? Primero una crítica constructiva y luego decir qué cosas podemos hacer. La experiencia, la vida, el recorrido nos da quizás esa autoridad para decir qué cosas debemos hacer, porque también he hecho empresa. Están hablando también con un empresario, ¿no? O sea, el tema es, ¿no?, qué hacemos en la vida. Por eso ustedes deben plantearse qué cosas van a hacer cuando sean profesionales. Van a ser ingenieros, van a ser economistas, abogados, no sé, cada uno tiene su idea. Entonces, y luego termina la universidad, va a estar tocando, toc, señor, dame empleo. Algunos lo harán. Algunos desde ahora se prepararán para ser empresarios, emprendedores. Algunos que de repente les gustará la política, pero buenos políticos, queremos buenos políticos, no la sarta de políticos que tenemos estos días, no de las clases que tenemos hoy día, que de pronto son funcionarios del Estado, funcionarios públicos. ¿Por qué no? Ministros. ¿Por qué no? Viceministros, gerentes públicos, ¿no? El Perú necesita gente de calidad. Yo vengo de una comunidad campesina y la educación me ha hecho lo que soy. Por eso yo tengo un lema, ustedes pueden encontrar en mi Face, en mi LinkedIn, en todo lo que yo publico. Yo digo siempre, la educación te da la libertad, porque el conocimiento te libera, ¿ya? Te da la libertad, pero una educación de calidad te cambia la vida, te transforma totalmente. Así que, muchachos, ha sido muy grato conversar con ustedes y estoy para cualquier pregunta, ¿ya? Gracias. Ingeniero Rómulo, felicitarlo por la excelente presentación, nuevamente trayéndonos datos importantes y actualizándonos en el tema del panorama internacional. Ingeniero, para dar unas pequeñas palabras en el tema de las conclusiones, nos mencionó, por ejemplo, en esta presentación, varios puntos, ¿no? El tema de cómo está distribuido el Perú y asimismo el tema de que, por ejemplo, aproximadamente son 800 gramos de basura que genera una persona al día, ¿no? Obviamente esto variará de acuerdo al lugar donde resida, ¿no? Al país y demás, ¿no? Asimismo nos mencionaba que un día de energía solar equivalente casi a un año de energía producida en la Tierra, ¿no? Entonces, vemos ese potencial, ¿no? Ingeniero, la ponencia anterior, cómo se ha iniciado un proyecto al cual han denominado el tema de compensación digital, ¿no? En el cual en el Perú se está implementando y en resumen lo que decía era de que un agricultor, en este caso de café o de otro producto, podía vender sus créditos de carbono a otras empresas para así poder ser rentable esta actividad, porque también se mencionaba que en gran medida la población más vulnerable
es la responsable de la conservación del patrimonio natural, ¿no? Más que nada en la selva. Entonces, una buena alternativa como proyecto era de que estas personas, al tratar de conservar el área natural, no talar los árboles, etcétera, ganaban créditos de carbono, ¿no? Y de esta manera no se inmiscuían tanto en la tala ilegal, en la tala de árboles y demás, ¿no? Entonces, poder conservar el patrimonio natural es un gasto, es una inversión, ¿no? Y esto surgía como un buen proyecto. Entonces, ingeniero, frente a esto, ¿qué alternativas usted ha experimentado o qué alternativas de sostenibilidad y conservación propone, ¿no? Eso sería, ingeniero. Ya, mira, primeramente, Michael, de la parte que dijiste, de las basuras, sí, es verdad, es un promedio eso, es un promedio. Obviamente, la gente reca seguramente produce mucho más basura, 2, 3, 4 kilos será, pues para promediar con lo que generan algunos, seguramente en las zonas, en los conos debe ser muy poca basura. Tratan de utilizar, maximizar al máximo, ¿no?, el uso de las cosas, ¿no? Pero aún así, la gestión en Lima es un desastre, pues, es un desastre. Que también el mal manejo de la gestión de residuos, de los residuos, también es una afectación al cambio climático cuando vemos, por ejemplo, montículos, cerros de basura en las calles, ¿no? Y realmente, pues, como no hay gestión, no hay política de separar. Tú sabes, Michael, en minería, por eso soy ingeniero en minas, como lo has dicho, en minería sí, probablemente es la actividad que más respeta este tema. ¿Cuántos cilindros hay? Como 5, 4 cilindros en una mina, ¿no? Y bien de distintos colores, ¿no? Aquí orgánico, aquí todo lo que sea metálico, aquí todo lo que sea plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo orgánico se recicla. Hoy no hemos hablado todavía de la economía circular. La economía circular hoy día obliga casualmente a maximizar al máximo los materiales, ¿no? O sea, reciclar, reusar. Si antes era una cosa, usar y botarlo, no, ahora es usarlo y reusar, recircular, todos los res, ¿no? Y con eso también estamos colaborando digamos, con el cuidado del medio ambiente y con el cambio climático. Y lo otro que has dicho de la energía del sol, ya países se han dado cuenta, ¿no? Mismo China, la fuente de energía de China siempre ha sido el carbón, casi 80% de su energía a base de carbón. Y mismo Estados Unidos, 60% de la energía a base de carbón. ¿Y por qué? Porque es más barato el carbón y tiene abundante carbón. Hay carbón en el mundo para 1000 años. Nosotros no tenemos carbón. Tenemos poco carbón en la parte norte. Yo casualmente he hecho todo un estudio del carbón que hay en el norte del Perú. Tengo un libro al respecto. Pero muy poquito, no comparado con los yacimientos de carbón que existen en la India, en la China, en Estados Unidos, en Rusia, inmensos, en Canadá mismo. Entonces, hoy día están obligados. Estados Unidos ha renunciado prácticamente, ni siquiera ha participado en la reunión del año pasado en Madrid. ¿Por qué? Porque le dicen que tiene que reducir al 2030 un 50%, o hasta el 2050, 50% de reducción. Entonces, lo está haciendo como lo hemos visto el cuadro, ¿no? Pero tiene que ser mucho más drástico. Y China, el año pasado, he leído, ha invertido 370.000 millones de dólares, 1.5 veces el PBI del Perú, en todo lo que es plantas solares, plantas eólicas, o sea, en otras palabras, energías renovables, para reducir su dependencia del carbón. Pero va a seguir siendo un país con 1.400 millones de habitantes, ¿no? Y lo otro, como bien has dicho, ¿qué cosa era, Michael? El tema de la sostenibilidad, ¿no? En la conferencia anterior se mencionaba el proyecto de los créditos de carbono. Correcto. Sí, existe y no está bien difundido. Hoy mismo las pequeñas
centrales hidroeléctricas están ganando dinero. ¿Por qué? Porque estás ayudando a no emitir gases de efecto invernadero. Y los bosques, las plantaciones, pues la deforestación es un crimen la deforestación. El mismo Brasil han permitido 200, 300.000 hectáreas de deforestación. ¿Para qué deforestan? Ustedes saben, para sembrar. Parece aparentemente tuviera sentido, ¿no? Que es para bien, pero no. Habría que buscar otras áreas para sembrar comida, pero ahí la selva es un colchón, es el pulmón del mundo. Y están destrozando el pulmón del mundo. Y casualmente por deforestar ha sido la causa del incendio que ha sido hace un año o 2 años, ha sido un incendio muy grande, ¿no? Y también el efecto del cambio climático es eso, ¿no? Se resecan las plantas fácilmente ante una chispa se incendia, como ha sucedido en Australia también. Prácticamente en Australia ha habido un incendio que era una emergencia mundial, ¿no? Que las cenizas han llegado inclusive, creo, a América. Imagínense, han viajado tan lejos, ¿no? Han llegado a otros continentes, ¿no? Bueno, eso es el efecto. Entonces, sí eso hay que difundir más, hay que estudiar, hay que analizar mucho más esto de los mercados de carbono, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, la están haciendo las pequeñas hidroeléctricas, todo lo que sea en controlar la emisión de gases de efecto invernadero y especialmente sembrando bosques, sí, hay un bono que uno podría, ¿no?, recuperar, cobrar por esto, porque se calcula cuántos gramos, kilos de gases de efecto invernadero puedes hacer con un árbol, y si son cientos de árboles o miles de árboles, ¿no? Calcula si tantos gases de efecto invernadero estoy tratando de eliminar, entonces, por lo tanto, ¿no?, hay un mercado de bonos. Así que sí, eso hay que profundizar más conocimiento para aquellos que se interesen. Ya, Michael. Muchas gracias, ingeniero Rómulo. Gracias. Michael, muchas gracias por darme el pase. Ingeniero Rómulo, muchas buenas noches. Un placer contar con su presencia el día de hoy. Mi nombre es Mayumi Guamán y voy a pasar a plantear algunas interrogantes que han dejado en el chat y también mediante un formulario de todos los participantes. Recordando también que esta ponencia se está transmitiendo por redes sociales y que vamos a sortear el día de hoy un libro también a cargo de usted. Nuevamente le damos las gracias. Y ya vamos a dar el formulario mediante el chat de este Zoom para que puedan inscribirse y así puedan entrar al sorteo y ganarse este libro. Le voy a plantear entonces la primera pregunta. Está a cargo de Piero. Él nos dice, buenas noches. Quisiera saber cuáles son las iniciativas que se han implementado con base a la economía circular a nivel internacional y cómo pueden adaptarse a la realidad de nuestro país. La economía circular prácticamente es una ley en cada país, ¿no? Ha sido en realidad un mandato internacional casualmente con un fin de reducir gases de efecto invernadero, de no contaminar el planeta, y hoy, como vemos, por ejemplo, cómo se han contaminado los mares con los plásticos, ¿no? O con todo lo que antes en el pasado quizás vemos mismo a nosotros los ciudadanos, se ve en la calle, dice, toma una lata de gaseosa, ya, ¡plac!, lo bota, ¿no? Y cualquier cosa, si es de vidrio igual, ¿no? ¡Plac!, lo bota, lo deja. Entonces, esto es pues falta de cultura, ley existe, la ley existe, pero los peruanos pues no somos amantes de las leyes, no somos, siempre, cada paso transgredimos las leyes y no hacemos caso, ¿no? Y al no solamente no hacemos caso, sino nos destruimos a nosotros mismos los peruanos, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy, muy responsables en esto de la economía, que aparte de eso inclusive es economía al final, ¿no? Podemos reciclar muchas cosas. Yo conozco, por ejemplo, en Suecia, de todos los celulares van a una fundición.
¿no? Se llama Ronscar. ¿Y sabe qué? Y es rentable, muy rentable. Aquí hay 20 metales. Hay oro, hay plata, hay paladio, hay cobalto y otros materiales más en un celular. Entonces, pues es rentable, totalmente rentable, ¿no? Recupera. Entonces, en este momento, en el Perú todavía el Ministerio del Ambiente necesita difundir mucho más, ¿no? Esto de la economía circular. Todavía como concepto nosotros lo manejamos, ¿no? Como concepto, pero ya debe ser un mandato recircular, reusar, ¿no? De todo lo que usamos. Algunas cosas probablemente, ¿no? Al menos los desechos orgánicos se utiliza como lo hace esta planta en Huachipa, ¿no? Para generar energía, ¿no? ¿Cómo se llama la planta esta? Petramax, ¿no? Petramax ha sido ganador de muchos premios internacionales, premios nacionales. ¿Por qué? Porque está ayudando. Tiene todo un equipo, tiene camiones, la basura es su materia prima, ¿no? Ya tiene contratos con ciertas municipalidades de basura y la basura se lo lleva, ¿no? Lo selecciona, lo usa ¿no? Y posiblemente todo lo orgánico, ¿no? Es un combustible para su, ¿no? Ya es ¿cómo se llama? Tiene pues su biodiesel, no, bioenergía, pues lo llaman, ¿no? Bioenergía. Ya, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, algunas veces pensamos que el sector privado y el sector público y los ciudadanos estamos completamente divididos cuando en realidad tenemos que trabajar de manera colaborativa para lograr los objetivos que nos estamos proponiendo como país. Por otro lado, hay otra interrogante y nos menciona lo siguiente. Perú está usando en sus principales sectores económicos el análisis de ciclo de vida. ¿Qué tan efectivo es este análisis y cuál es el impacto real que tiene en pro de la reducción de los residuos en Perú? Repíteme, Mayumi. De acuerdo. Perú está usando en sus principales sectores económicos el análisis de ciclo de vida. ¿Cuál es el impacto real de este análisis en pro de la reducción de los residuos en el Perú? Mira, el ciclo de vida depende, pues, de qué estamos hablando, de qué producto, ¿no? Y si yo soy ingeniero de minas, ciclo de vida de las máquinas, me podría preguntar. El ciclo de vida de los repuestos, el ciclo de vida. Obviamente que todo tiene un ciclo de vida. Entonces, en economía, en la carrera, nosotros estimamos una máquina, cuántas horas máquina o cuántos años va a trabajar, ¿no? Y luego de eso, generalmente se deprecia, la depreciación, y ya pasa pues como ya de ser un activo ya a un pasivo, ¿no? O bien se repara, se vende, ¿no? O si no, reparas para seguir usando, ¿no? En el caso de unas máquinas, una computadora también tiene un ciclo de vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo vas a usar? Igual, ¿y dónde va a ir ese ciclo de vida? Después cuando deseches, ¿no? Realmente no tendremos una política, pues casualmente manejo de residuos, de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, en el ciclo de vida, tú tienes que recuperar económicamente la inversión, y no solamente la inversión, sino que con esa herramienta tú tienes que ganar, tú compras para estudiar, para hacer negocios, ¿no? Para hacer toda la económica, ¿no? Entonces, no, algo más, creo que todo lo que usamos tiene, ¿no? Pero entonces no, esa parte no lo conozco bien, por sí, en el caso de la minería, en el caso de la construcción, infraestructura, por ejemplo, haces una carretera, ¿cuánto debe durar, no? Si haces una buena carretera con todos los estándares internacionales, debe durar no menos de 100 años. Y en el Perú una carretera dura 1 año, 2 años, 3 años, se malogra, se destruye. ¿Por qué? Porque nunca se hace bien con los controles de calidad, ¿no? Que ese es otro tema pendiente también que tenemos en el Perú, ¿no? Ya entramos al terreno de la corrupción, al terreno, ya, ¿no? muchos factores también. Gracias.
Claro que sí, ingeniero. Y luego nos quedamos con frases para toda la historia, como que no se cayó, se desplomó, que lo vamos a recordar por en toda nuestra historia, esa frase se va a quedar anclada ahí. Y claro, como usted menciona, tendríamos que hablar diversos temas, ¿no? No sé, de repente la ley de contrataciones con el Estado, poder endurecer esta ley, y bueno, el tema de la corrupción, en fin, podríamos pasarnos horas hablando de este tema. Por otro Sí. lado, ingeniero, tenemos una pregunta que creo yo representa el sentir de todos nosotros. ¿Cuál, ¿Qué podríamos hacer nosotros como país o qué planes podríamos incorporar para poder estar a la altura de otros países que sí tienen altos índices de sostenibilidad, teniendo en cuenta que las charlas de sensibilización, por ejemplo, no nos están dando los resultados que esperamos y que es lastimosamente lo único que se está haciendo o que vemos con frecuencia que se hace para poder cambiar nuestra idiosincrasia, nuestro actuar día a día como peruanos? ¿Qué planes podríamos implementar, ingeniero? Linda pregunta. Número uno, educación. Pero educación de calidad. No una educación de la que recibimos hoy día. Contados son con las manos las buenas universidades que hoy día por lo menos están tratando de dar en el Perú y en Lima especialmente. La mayoría no está cumpliendo su labor la universidad. Y por eso es que, como decía, no figuramos ni en los rankings, no figuramos, no tenemos algún científico, sale uno, dos, tres, por ahí aislado, no, los países generalmente es un ejército de científicos, un ejército de investigadores, un ejército de técnicos de alto nivel, que son los que prácticamente dominan el mundo, ¿no? Y un ingeniero, un buen profesional que se forme, pero calidad, puede ejercer su carrera en cualquier parte del mundo, porque aparte del conocimiento que reciba, que también tiene que manejar idiomas, porque hoy día sin idiomas no somos nada. Siempre he dicho que el inglés no debe ser idioma extranjero, el inglés ya de por sí es un idioma que tienes que saber sí o sí. Ya idioma extranjero será chino, alemán, ¿no? Entonces, la calidad de la educación hace mucho. Y con eso sabrás qué es lo que tienes que hacer. Sabrás diferenciar el costo-beneficio de una inversión, el costo-beneficio del esfuerzo, el costo-beneficio. Y como decía ese estudio de Hanuschek y Fossmann, de un alemán y de un americano, del rol de la educación de calidad con el crecimiento económico. Ahí indica claramente qué educación necesita el ciudadano para ser. Y un ciudadano educado gana mucha plata. El conocimiento cuesta. Por eso son ricos. Por eso es la curva esta de un país con ciudadanos que no tienen educación, país pobre. Con educación más o menos, como lo es el Perú. No podemos decir que somos un país de analfabetos, tampoco. Pero dista mucho del nivel de calidad que necesita para competir, para estar a la altura de otras opciones. Casos aislados existen, por si acaso, ¿eh? Existen peruanos trabajando en laboratorios. Hace poco en Canadá encontré peruanos trabajando en universidades, en centros de investigación, ¿no? Pero no son muchos, ¿no? Y más bien quisiéramos que sean pues centenares, miles, ¿no? Miles peruanos, ¿no? Y ellos vuelvan al Perú para que se establezca pues aquí unos centros de investigación, centros de pensamiento, think tanks, ¿no? Y esto podría ayudar bastante al desarrollo, porque vivimos como un sistema, por eso que hasta nuestro gobierno pues anda de tumbo en tumbo, ¿no? Y fundamentalmente tampoco tenemos calidad de políticos buenos, por eso que no, todos los que salen elegidos no dan la talla, ¿eh? No dan la talla, hoy mismo, ¿no? Duele decirlo, pero es verdad. Y todo eso está llevando al país a un fracaso, un país que debe avanzar cada año. Por ejemplo, debió enfrentar, claro que el COVID ha castigado a todos. Puede ser una excusa por decir que el COVID. No, muchos países han gestionado mejor, los daños son menores, tienen menores muertos, menores fallecidos, menores infectados, aislados, mejor tratamiento, mejor infraestructura en la salud, ¿no?
Y también hay peruanos que están luchando porque se escuche el gobierno, por ejemplo, en el caso de las pruebas moleculares de la Cayetana Heredia, que es penoso y triste decirlo, que no le hace caso el gobierno. Le había presentado a los ministros, a esto, señor, una prueba que cuesta normal 200 soles, ellos lo dan por 70 soles, casi la tercera parte, y no le hacen caso, o sea que no vale lo que hacen los peruanos. El caso del oxígeno, un grupo de ingenieros está luchando para que el gobierno le escuche, y no le escucha. Por ejemplo, estos ingenieros trabajaron la Oroya, dice, nosotros hemos trabajado y podemos reactivar, puede dar hasta 200 toneladas de oxígeno, pero no, están obviados, no existen, sordos. Y si yo soy gobierno, yo tengo que escucharlos. A ver, usted me dice que se puede, a ver, hágalo. Pero nada, ni siquiera le escucha, les cierran las puertas. O sea, estamos en ese tipo de país que ni siquiera premia, que ni siquiera escucha, que ni siquiera atiende. Aparte de eso, otro tema que ya me tocas esto, que eso duele decirlo, más o menos acá en el Perú estamos en una política de que se premia el fracaso y que se castiga el éxito. Más o menos eso también está pasando porque los funcionarios, los gerentes, los ministros, todo lo que tenemos en el Estado no son los que tienen que estar, ¿no? Y ahí está la gestión. Y hay gente muy capaz en el Perú, gente honesta fundamentalmente, ¿no? Gente que no es corrupta, existe. No están, ¿no? Hay mucho que hablar al respecto. Necesitamos transformar eso, cambiar de mentalidad para poder las mejores políticas, no solamente políticas públicas, políticas empresariales, políticas educativas, todas las políticas, y el Perú tranquilamente puede enrumbar pues hacia el desarrollo. Fácil, 10 años, 15 años, podríamos estar en el umbral del primer mundo, pero en vez de avanzar, cada vez retrocedemos más. Yo recuerdo que cuando hemos crecido bien en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, estábamos hablando de en cuántos años alcanzamos a Chile, en cuántos años podríamos estar ya en el club de estos países de la OSD. Y todavía nos aventurábamos a calcular que el 2021, el bicentenario, podríamos estar ya por ahí, ¿no? Y hoy día nos hemos alejado lejos. Y ahora con el COVID, ya olvídense. Esa es nuestra historia, señorita Mayumi. Necesitamos una transformación profunda en la mentalidad, en la autoestima, en la integridad, en el chip, conocimiento, valores, todo eso, porque el conocimiento está ahí. No tenemos que... El conocimiento es para quien lo busca, ¿no? Y creo que eso es lo que queremos de los jóvenes, que no deberían ser como nosotros, deberían ser 1000 veces mejor que nosotros, porque también hay muchas más herramientas que cuando nosotros estudiábamos, ¿no? Bueno, yo soy profesor, entonces como profesor siempre les digo a mis alumnos que ellos tienen que ser mejor que mi persona, mejor, y para ello tengo que compartir todo lo poco que sé, lo mucho o lo poco que sé, darles de compartir, ¿no? Porque al final eso también es la base sobre el Ponentes, presidente de Agromín. Gracias. Rómulo Mucho Gracias, Mamani. ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero Rómulo Mucho Mamani. En definitiva, usted nos ha dado una mirada bastante completa al Perú del Bicentenario. En un inicio pensábamos tratar solamente sostenibilidad y cambio climático, pero hemos hablado de temas de economía, temas de políticas públicas y temas de educación. Estamos muy agradecidos y bastante contentos por la participación que ha tenido el día de hoy y por brindarnos todos los conocimientos que usted posee. Y claro, necesitamos reforzar muchos conceptos como peruanos. Necesitamos también buscar que los jóvenes no digan esa típica frase de que yo no me involucro con la política porque eso no es para mí, cosas que siempre escuchamos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que en realidad la política y el elegir a nuestros representantes representa toda la idiosincrasia de un pueblo. Entonces, solamente cambiando esta mentalidad vamos a poder lograr los objetivos que nos estamos proponiendo como país. Y como usted mencionaba, los ODS, que son los lineamientos de esta organización. Muchísimas gracias, ingeniero. Unas palabras finales, por favor, para poder cerrar
ya esta conferencia. Gracias a ustedes, jóvenes, gracias Michael, gracias Mayumi y todo el equipo que está organizando esto. Yo les felicito, háganlo siempre, permanente. Yo creo que tienen que así recurrir a personalidades profesionales que tienen una historia de vida que contar. En el Perú hay bastantes, ¿no? Y tomar siempre los mejores ejemplos. Y tengan en cuenta siempre que ustedes tienen que superar a todos, a los maestros, porque es una oportunidad brillante para ustedes. Así que, y nosotros, como ya, digamos, tenemos la obligación de brindar lo poco o mucho que hemos aprendido, de manera que hoy mismo el país necesita de ustedes. Es un gran desafío, y quisiéramos, quizás que si nosotros no hemos llevado al país al desarrollo, ustedes lo hagan, ¿no? Pero para eso se necesita esto: conocimiento, competencia, valores, todas las cualidades humanas, las mejores, ¿no? Y también el respeto al medio ambiente, el respeto a la sostenibilidad, el respeto a los valores, todos los valores que existan, con eso vamos a ser un mejor país, un país digno, un país maravilloso, un país que tiene todo, pero a la vez le falta todo también. Así que muchísimas gracias. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes algunas reflexiones. Buenas noches.